Así que Perfecto. la verdad que es un gusto para mí estar viendo gente de muchísimos años. Doctor López Laur, que lo veo ahí. Buen día, profe. Muchas gracias por estar. Con este coterráneo suyo que se adaptó tanto a España que parece gallego cuando habla. Así que es difícil reconocer que Daniel es argentino. Qué difícil que es. Bueno, Son muchos bienvenidos a años. todos. Vamos a comenzar con la masterclass de hoy. La verdad que es para mí un gusto tener a un referente mundial en urooncología. Y cuando digo esto no es una cuestión de exagerar. Realmente cualquiera que esté en el área de la urooncología sabe que el doctor Castellanos es uno de los urooncólogos más importantes, participa de la enorme mayoría de los ensayos clínicos importantes, dirige varios de las sociedades científicas que hay en Europa, una persona que, más allá de que lleva dentro del Hospital Universitario 2 de Octubre de Madrid todo lo que tiene que ver con la parte de urooncología, la unidad de urooncología, es una persona que, como recién conversábamos, a lo mejor no estaban todos conectados, es una persona que puja permanentemente por enuclear a la gente que nos queremos dedicar a la urooncología, lo hace en Europa, lo hace acá en América, y la verdad que ha sido la última gran incorporación, como decimos, del grupo UroTarget. La verdad que es un lujo, Daniel, tenerte entre nosotros. Igualmente, igualmente. Y bueno, esto es lo que se dice del currículum con corbata de Daniel. Pero bueno, como decía, esto atestigua que Daniel en sus épocas de residente la cursó en el Hospital Churruca y que es una persona que, más allá de su gran seriedad desde el punto de vista académico y científico, es una persona que disfrutó de la vida desde sus primeros orígenes, por lo visto, y que, como decía recién, en la foto de arriba se ve a todos los que hoy consideramos son el núcleo grueso de UroTarget, donde ustedes pueden ver que Daniel figura dentro de las últimas adquisiciones. Daniel, ¿qué comentario te merecen estas fotos que conseguí? Veo que has robado imágenes. Estas, Pero vamos. no son truchas, estas son No, reales, no, no. reales. No, 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 no. Bueno, no me gustaría entrar en detalles de la fiesta de despedida cuando cuando me vine a España, porque caerían varias cabezas. Como contarnos un poquito antes de empezar, Daniel, cómo fue que te fuiste, cómo fue que insertaste para los que no te conocen. Sí, bueno, yo fundamentalmente hice mi carrera, soy nativo de Formosa. Hice mi carrera como médico en la Universidad Nacional del Nordeste en Corrientes. Tuve la suerte, creo, de tener grandes profesores en la facultad, que son los que me enseñaron, bueno, creo que parte del espíritu de la medicina que intento transmitir, que es la búsqueda constante de la mejora de la enfermedad. Y ya finalmente, acabando la carrera, tuve que decidir entre ¿no? a qué dedicarme en la especialidad. Y un área que siempre me interesó era justamente la biología molecular, la investigación. Y me daba la sensación que la única especialidad cercana y en crecimiento en aquel entonces era la oncología o la hematología, ¿no? Y así surgió la posibilidad de presentarme a diferentes centros donde, bueno, pues, obviamente hice el examen de acceso para oncología médica en Buenos Aires. Y bueno, yo inicialmente hice la parte de medicina interna. eh, no fue en el Churruca, esto es una corrección. Lo hice en el Hospital Militar, en Capital Federal. Y posteriormente la parte de oncología, viendo que el mayor potencial estaba en aquel entonces
en la cátedra que formaba el doctor Chacón, Reinaldo Chacón, pues decidí moverme al sitio que en aquel entonces no era todavía el Instituto Alexander Fleming, estaba justo en la transición, pero sí que me tocó llegar como uno de los primeros residentes al Instituto Alexander Fleming, que hoy es, ¿no?, uno de los referentes en Argentina y en el cono sur de la oncología y de la investigación. Y allí recibí mi segunda fase, creo, de impulso por la investigación. Me tocó tener en suerte compartir con grandes amigos y compañeros la carrera, y surgió la posibilidad de poder hacer una beca en Madrid, en España, en el Hospital 12 de Octubre. En aquel entonces lo lideraba el doctor Corte Funes, también otra persona muy implicada en el desarrollo de la oncología en Europa. Y aquí creo que hice mi última fase de involucrarme en la investigación, y a partir de ahí ya me fue difícil volver al terruño, ¿no? Pasaron los años, hice una carrera muy rápida de investigación, con lo cual el intentar volver, que lo intenté, me resultó muy difícil por el hecho de que no encontré en Argentina todo el potencial necesario para seguir haciendo investigación. Y bueno, me quedé anclado a este hospital en el que pues ya me dediqué específicamente a los tumores genitourinarios, y a partir de allí no me gusta ir por delante, pero bueno, coincidió que fui uno de los primeros en España en montar una unidad de trabajo multidisciplinar. Todavía hoy día la gente de urología de mi hospital recuerdan el primer día que subí yo a la sesión de urología y que me echaron de la sesión. Me dijeron que qué hacía allí, ¿no? Y posteriormente, con el tiempo, entendieron de que no existía otra forma de avanzar en la mejora del tratamiento que compartir, obviamente, toda esta actividad con los diferentes especialistas. Y bueno, hoy día somos una de las unidades más potentes en España a nivel urooncológico. Bueno, muy bien. Yo creo que esto habla un poquitito de cuál ha sido tu camino, Daniel. Sí. Y bueno, nada, comenzamos a compartir tu presentación sobre este tema, vale, que es absolutamente espectacular, alucinante, y que, como yo siempre digo a veces en mis presentaciones de terapia focal, existe una medicina prêt-à-porter. Existe una medicina en que tú te calzas el saco 48 y si te quedan cortas las mangas o larga la sombrera, bueno, un poco te jodés. Sí. Y esa medicina, que yo creo es buena para algunas cosas que uno no maneja a fondo, es decir, esa rigidez de las guías, en fin, esa cosa que vale para la mayoría de la gente, está muy bien en algunos escenarios. Pero creo que cada vez más nosotros, en cualquier patología, pero particularmente en la oncología, tenemos que tender a la medicina personalizada, porque no es lo mismo ponerse el saco 48 con la manga correcta y la hombrera correcta que ponerse el 48 de prêt-à-porter. Así que bueno, viendo un poquito esta medicina más de sastre, separado. Sí. Para la nueva generación, el sastre eran personas que hacían la ropa a medida. Entonces, claro, este saco a medida es el saco del que nos va a hablar hoy Daniel. Adelante, Daniel, qué gusto tenerte. Perfecto. Muchas gracias. Un segundo, busco la presentación. Aquí la tengo. Bueno, se ve bien, ¿no? Sí, se ve perfecto. Y otra cosa, nada, Daniel, que no sé si lo habíamos comentado, es que estas charlas, por el horario, a veces hay gente que no puede verlas, estas charlas quedan de acceso en la web de la cátedra de la facultad. Vale, perfecto. No hay ningún problema en compartirla. Pues nada, en primer lugar quería obviamente agradecer la invitación, y es un honor para mí estar aquí.
el poder compartir esta charla con vosotros. Y como bien decías, el cáncer de próstata ha ido evolucionando poco a poco, y bueno, la medicina de precisión ha llegado a diferentes tumores y bueno, el cáncer de próstata también es uno de ellos, ¿no? Pues he intentado centrarme más en la enfermedad avanzada porque es donde hay hoy día mayor desarrollo y desde donde podemos entender cuál es el estado actual de la medicina de precisión en cáncer de próstata, ¿vale? Sabemos que hay diferentes vías afectadas, pero todas, al fin y al cabo, acaban convergiendo mayoritariamente en una, que es la vía del receptor androgénico, ¿no? Sabemos que es un tumor claramente dependiente de las mutaciones del receptor androgénico, y es donde hoy día, pues bueno, hemos desarrollado gran parte de los fármacos, pero alrededor de ella sabemos que hay otras alteraciones moleculares que poco a poco van condicionando mecanismos o diferentes de proliferación del tumor o de mecanismos de resistencia. Y de ellos, pues los más conocidos hasta ahora son aquellos que tienen que ver con alteraciones en los genes de reparación del DNA, aquellos que tienen que ver con cambios en el microambiente tumoral y que generan esa alteración de la plasticidad del linaje molecular entre el microambiente y la célula tumoral, la vía de alteración de PI3K-AKT, que sabéis que depende específicamente de un receptor anclado en la membrana y que condiciona una alteración de la vía de señalización downstream hacia el núcleo de la vía de mTOR, y por otro, la de las vías de ciclinas, que sabéis que, bueno, ya de alguna manera hemos identificado que estas alteraciones hacen a veces una parada en el ciclo celular, condicionan pues, proliferación tumoral y conllevan a que el tumor tenga peor pronóstico. Esto es representado un poco en las diferentes vías, como decíamos, ¿no? Identificamos las del receptor androgénico, siguen siendo las prioritarias porque es el target fundamental. El 80-85% de los pacientes condicionan su proliferación tumoral por alteraciones en la vía del receptor androgénico, ¿vale? Todas las demás son vías que en paralelo están creando una modificación que acaba repercutiendo en la vía androgénica. ¿Son algunas de ellas independientes? Sí, probablemente hay alguna que sea independiente. Entendemos que aquellas que tienen que ver con el cambio de plasticidad del linaje entre el microambiente y la célula tumoral puede que sean independientes porque son mecanismos epigenéticos, ¿vale? O sea, que disparan una alteración diferente, no solamente la del gen del receptor androgénico, sino las que están o las que están cercanas al gen y que activan el gen, ¿vale? Y por otra, las vías de las alteraciones del ciclo celular. Hasta ahora las que conocemos son las del CDK4/6, sabéis que esto ya ha dado bastante información en otros tumores, como en cáncer de mama, donde los inhibidores de ciclina han demostrado un beneficio claro y se están estudiando también en cáncer de próstata. Obviamente, la vía de los genes de reparación del DNA, donde hemos identificado los inhibidores del PARP como fármacos claramente activos, es donde mayoritariamente tenemos datos al respecto. ¿Qué tenemos hoy día en nuestra práctica clínica, ¿no? Esta es la realidad. O sea, podemos hablar de mucha medicina de precisión, pero nuestra realidad es que tenemos fármacos dirigidos contra el receptor, antiandrógenos de segunda generación, más potentes, dentro de ellos la enzalutamida, la apalutamida, la darolutamida que acaba de llegar, y ya la primera que abrió un poco el concepto de cambiar la resistencia a castración, que fue la viraterol. Por otro lado, los quimioterápicos clásicos, el docetaxel fue el primero, cabazitaxel el más reciente, y bueno, seguimos todavía jugando algo con los platinos. Y de las nuevas terapias de precisión, las primeras en llegar fueron los inhibidores del PARP,
le acaban siguiendo los inhibidores de PI3K-AKT. Y bueno, se suma aquí algo que, bueno, podemos hablar de medicina de precisión o no, pero bueno, el lutecio PSMA sabemos que de alguna manera podríamos decir que es una medicina de precisión porque va ligada a aquellos tumores que solo expresan PSMA. ¿Vale? Si vamos a la vía de abiraterona y enzalutamida, que es la vía más clásica, bueno, lo que decíamos, ya conocemos los antiandrógenos y su mecanismo de acción y qué resultados dan. Yo no voy a contar aquí algo que ya creo que lo habéis leído y comentado seguro en múltiples sesiones. Tienen una larga aprobación en primera línea de resistencia a castración, enfermedad metastásica y no metastásica, ¿vale? Y me parecía más interesante saber de qué hablamos cuando estamos, de alguna manera, intentando identificar esta alteración. Recordar que el receptor androgénico es no mayoritariamente citoplasmático, que no está anclado a la membrana, que requiere que las moléculas atraviesen la membrana celular para citoplasmáticamente unirse y modificar la acción del receptor androgénico, y que el receptor androgénico, cuando está el gen mutado, genera diferentes vías por las cuales entendemos que activa esa resistencia a la castración primaria, que es el término por el cual controlamos hasta ahora la enfermedad, ¿vale? Esto ha sido así en cáncer de próstata, esto es A igual a B, o sea, castramos, conseguimos resultados. Esto es lo más importante. ¿Cuáles son los mecanismos que de alguna manera activan la resistencia a castración? Pues esto que vemos aquí abajo, ¿vale? La producción autocrina de hormonas, que esto se demostró con los primeros estudios de abiraterona, que inhibir la producción de andrógeno periférico volvía a activar el receptor androgénico, a inhibirse y de esta manera ser eficaz para matar células tumorales. Las mutaciones específicas del receptor androgénico, las amplificaciones del receptor, que libera un tipo de receptor al citoplasma, obviamente modificado, y dentro de ellas, obviamente, las pequeñas alteraciones del receptor son los splicing, que sabéis que, bueno, también ha habido bastante datos al respecto, ¿vale? El splicing más conocido, en el que hemos un poco pivotado y haciendo estudios, identificando biomarcadores, es el RV7, ¿vale? Que es una parte truncada del receptor que genera resistencia a los fármacos que hemos utilizado, ¿vale? Y sabemos que, bueno, de alguna manera está expresado en las células tumorales en un porcentaje muy bajo de forma nativa, un 1%, pero a medida que usamos fármacos y vamos aumentando la presión positiva sobre el receptor androgénico y sobre el gen del receptor, cada vez aumenta la posibilidad de que el receptor genere un estímulo, mute y aumente, obviamente, su mecanismo de resistencia, ¿vale? El RV7 está expresado una vez que entramos en esta fase de resistencia, casi en el 75% de los tumores, y un segundo, me ha desconectado. Y nos permite identificar aquellos tumores de pobre pronóstico, ¿vale? Hay formas de determinarlos, puede ser en tejido o incluso en biopsia líquida, o sea, recogiendo material en plasma, identificando las células tumorales circulantes y sobre ellas trabajar, caracterizarlas y ver si existen esas amplificaciones del receptor. Y esto lo único que viene a contarnos es que estos tumores de alguna manera que expresan mayor splicing de la R del receptor androgénico en la subunidad 7 o que no lo expresan, pone en contexto aquello que empezamos poco a poco a hablar más recientemente, que es la heterogenicidad tumoral. O sea, que te puedes encontrar con zonas del tumor que tienen estas mutaciones y otras que no. Obviamente las que tienen serán más resistentes y otras que no. Esto es un punto que todavía queda por clarificar a la hora de saber si la determinación de la RV7 como biomarcador es predictivo o no
de respuesta al fármaco y nos permitiría, de alguna manera, identificar pacientes para los cuales la medicina personalizada de los nuevos antiandrógenos sería más efectiva. Esto no ha sido así todavía, queda camino por recorrer. La determinación de la RV7 solo nos permite conocer a aquellos pacientes que han fallado ya una terapia hormonal, pero no para identificar el paciente que va a iniciar la terapia. O sea que no nos acaba de dar una luz clara, ¿no? O sea, porque al fin y al cabo tú en la consulta lo que quieres es, ¿no? El paciente llega, le vas a iniciar la terapia, no, tengo un biomarcador para saber si le va a venir bien la hormona o no. No, no lo tenemos. El RV7 da la sensación que nos va a permitir sí hacer un seguimiento y una secuencia terapéutica, no el inicio de la terapia. ¿Qué hay respecto a nuevas moléculas? Que yo creo que era probablemente lo más interesante para contar hoy, ¿no? Entonces, vemos aquí esta molécula que es ODM-209, es un nuevo inhibidor esteroideo muy potente. Recordar que la viraterona inhibía dos enzimas en la esteroidogénesis y por ese mecanismo generaba un bloqueo importante de la producción de andrógeno periférico, pero que se siguen escapando los tumores, se sigue generando resistencia. Entonces, la búsqueda de un mecanismo inhibitorio más potente crea esta molécula, ODM-209. ODM es una compañía, Orion, que está desarrollando moléculas en cáncer de próstata. Bueno, la más importante que ha desarrollado es justamente la darolutamida, ¿vale? Antiguamente tenía un nombre parecido, ODM, creo que era 103. Pero bueno, ahora está en esta vía que es un inhibidor potente que está por encima de las dos enzimas estas que comentamos que inhibe la viraterona, o sea que es una esteroidogénesis todavía más potente. Esto acaban de iniciar un estudio fase 1-2 en el que lo que va a buscar es intentar demostrar que en aquellos pacientes en los que ya ha fallado un tratamiento hormonal somos capaces de revertir este mecanismo primario de resistencia a las nuevas moléculas antiandrogénicas, ¿vale? Hay un pequeño reporte inicial y claro, ¿qué pasa con este fármaco? Pues bueno, si recordáis que la viraterona ya creaba pues efectos secundarios porque tiene un escape por la vía de la aldosterona, pues generaba hipocalemia y edema periférico y riesgo cardiovascular. Esta molécula, que todavía es más potente, pues aumenta de forma significativa su efecto secundario y vemos cómo tiene casi un 20% de edema periférico, que es importante. Obviamente el insomnio, porque todavía es mucho más potente la inhibición, ¿vale? Genera síndrome de Cushing, una hipocalemia casi un 10% de los pacientes. O sea que es una molécula potente, pero a su vez, obviamente, genera un perfil de toxicidad que probablemente haya que tener en cuenta a la hora de desarrollarla y prescribirla, ¿vale? Si vamos al receptor androgénico, ¿vale? Estábamos hablando de la producción de andrógeno. Si vamos al receptor androgénico, esta molécula me parece interesante porque está desarrollada por una startup, una biotech pequeña que está haciendo moléculas nuevas, se llaman PROTACs, ¿vale? Son moléculas que tienen 3 puntos de anclaje a la molécula que vas a inhibir para crear, digamos, un mecanismo de eficacia. Entonces, la molécula tiene 3 puntos de anclaje, lo que decíamos, ¿vale? El azul, el rosa y el dorado, como vemos aquí. El azul es el que identifica una enzima que es la E3 ligasa, que es la que activa los mecanismos de ubiquitinización de las moléculas, de las proteínas. Otra, que es el punto azul, que identifica el target, que en este caso es el receptor androgénico, ¿vale? Y por último, la que inicia el proceso de degradación, que es la parte rosa, y por la cual degrada esa proteína y volvería a revertir el mecanismo de resistencia creado a las moléculas como los antiandrógenos que usamos hoy día, ¿vale? Respecto a otras moléculas, la ventaja que tiene
estas pequeñas moléculas es que atraviesan la barrera hematoencefálica, que tienen una buena biodisponibilidad en los tejidos y que son relativamente poco tóxicas, ¿vale? Comparativamente con otras terapias, vemos que es claramente mucho más eficaz, ¿vale? Vemos que hay dos moléculas en desarrollo importantes en cáncer de próstata. Una es el ARV-110 y otra en desarrollo dirigida al splicing del ARV7, ¿vale? El ARV-110 es el que se presentó recientemente en este congreso, el Congreso Americano de Nuevas Moléculas, y vemos cómo tiene pues, bueno, una cierta selectividad muy alta por el receptor androgénico, ¿vale? Y que de esa manera, cuando capta el receptor, rápidamente lo degrada de manera tal de que vamos a tener una alta eficacia de la molécula, ¿vale? Vemos aquí comparado con enzalutamida, vemos como el ARV-110, que es esta molécula, es la línea azul de aquí abajo, vemos cómo disminuye el volumen tumoral. Esto es en modelos, ¿vale? No es en vivo todavía, pero claro, fijaros cómo comparativamente con enzalutamida o incluso con un control, el control de la enfermedad es muy, muy alto, ¿vale? Entonces, hay un pequeño estudio presentado, es un fase 1, eran pacientes muy pretratados, la mayoría han recibido más de 5 líneas terapéuticas, ¿vale? Muchos de ellos con abiraterona o enzalutamida, y vemos aquí cómo, fijaros, hay una importante reducción tumoral en pacientes que ya habían sido incluso tratados con quimioterapia, con inmunoterapia o con hormonas, ¿vale? Esta compañía, Arvinas, es una compañía pequeña que está ahora involucrándose cada vez más en cáncer de próstata. Es muy probable que algunas de estas moléculas en breve empiecen a llegar a nuestra práctica clínica. Tened en cuenta que por tanto la abiraterona como los nuevos antiandrógenos en algún momento tendrán una limitación importante, con lo cual necesitamos seguir avanzando en la búsqueda de nuevas moléculas y medicina de precisión en este contexto. Vamos a los inhibidores del PARP, ¿vale? Recordar que la alteración de los genes de reparación del DNA generan pobre pronóstico en estos pacientes. Cuando tenemos mutaciones en BRCA o en el linaje de BRCA, SATM, CDK12, el CHEK2 o el BRCA1, pues cualquiera de esas mutaciones condicionan el que el tumor, por un lado, sea resistente y por otro lado, tenga un peor pronóstico. Vemos aquí cómo la inactivación de la recombinación homóloga es la que activa esos mecanismos de reparación del DNA, y en aquellos donde hay mutaciones de BRCA, esos genes no reparan el DNA de manera tal de que prolifera el tumor, y es donde necesitábamos moléculas que capaces de interferir en ese mecanismo, y aparecen los inhibidores del PARP, que ya tienen un desarrollo en otros tumores, recordar en ovario, recordar en cáncer de mama, pues en cáncer de próstata estaba en desarrollo un par de estudios, ¿vale? También sabemos que activan otras vías diferentes, que son las que van a, de alguna manera, abrir la puerta a la llegada de la inmunoterapia, ahora lo veremos. Vamos a los inhibidores del PARP. Este es el primer estudio fase 3 que se cuenta en ESMO, en el Congreso Europeo, hace un par de años. Se publicó ya incluso hace un par de años, pero se acaba de actualizar recientemente, en el cual demuestra un beneficio claro en supervivencia global. Los inhibidores del PARP, en este caso, se utilizó en este estudio fase 3 en pacientes previamente tratados tanto con hormona como con quimioterapia, y clasificaba a los pacientes, estratificaba en dos cortes, de acuerdo al tipo de mutación, ¿vale? BRCA1, 2 o ATM o las demás mutaciones. Y los pacientes recibían, en este caso, el olaparib, que es el fármaco inhibidor del PARP, en este caso de AstraZeneca o de MSD, tienen compartida la comercialización. Y los pacientes a la progresión, los que no recibían el fármaco, se podrían cruzar a la rama activa de manera tal que recibían olaparib. Este estudio se acaba de actualizar, como decíamos, y fijaros, la mediana de supervivencia global, 19 meses para los pacientes tratados, frente a 14 meses solo de la rama control. Si vamos a la corte A, que es lo de las mutaciones BRCA y ATM, vemos que todavía es mayor la diferencia, ¿vale?
Fijaros, un hazard ratio de 0,40, 60% de riesgo de reducción de muerte, solo para ese subgrupo de pacientes. ¿Vale? Si juntamos las dos cortes A y B, ese riesgo no es tan claro, pero sigue siendo de 0,55, o sea, sigue siendo positivo, ¿vale? Y obviamente, si vemos específicamente la mediana de supervivencia por el tipo de alteración genómica, específicamente los positivos son 13,8 meses frente a los que no la tienen 7,5. ¿Vale? Obviamente en los diferentes subgrupos se vio que había eficacia independientemente del ECO, de la edad e incluso de la distribución geográfica. Hay muchos centros de Sudamérica que participaron en este estudio y bueno, es un estudio que ha abierto la puerta a los inhibidores del PARP en pacientes BRCA mutados. Recordad que también tiene un perfil de toxicidad que hay que tener cierto cuidado. ¿Vale? Los inhibidores del PARP son relativamente mielotóxicos, generan anemia, neutropenia, ¿vale? Y también cierta intolerancia gastrointestinal como náuseas y vómitos. Hay otras moléculas en desarrollo dentro de la línea de los inhibidores del PARP, en este caso el rucaparib es otra molécula, tiene un estudio muy potente del Triton 2, este estudio es un fase 2, son dosis diferentes, pero vemos que involucra la mayoría de las mutaciones que ya habíamos comentado para el de olaparib, y con este estudio fase 2 ha recibido una aprobación acelerada por la FDA para el uso del rucaparib en pacientes que demuestren cualquiera de estas mutaciones. Y fijaros cómo los pacientes aquí tienen una tasa de respuesta realmente alta cuando tienen la presencia de estas mutaciones y somos capaces de utilizar el fármaco. Y fijaros la duración de respuesta. Hay pacientes que han estado prácticamente 6 a 8 meses en respuesta y eran muy pretratados. Hoy día está en marcha el Triton 3, que es el estudio de registro fase 3 de rucaparib frente a la mejor medicación de elección por el investigador. Este estudio está pendiente de comunicarse. Hay otras moléculas en desarrollo, el talazoparib, que es otro inhibidor del PARP, es un pelín más potente que los previos, pero bueno, todavía lo tiene que demostrar. Vemos que las tasas de respuesta son relativamente altas, casi de un 40%, ¿vale? Y sigue siendo mayoritaria en las mutaciones BRCA1-2 y en las mutaciones ATM. Las demás mutaciones no está claro todavía cuál es el impacto real de estos fármacos. Por último, el niraparib, que es otro fármaco desarrollado por Janssen, ¿vale? También tiene un estudio en marcha, tiene 2 estudios, perdón. Uno de ellos incluso acaba de empezar, el Amplitude, que es en la enfermedad hormonosensible metastásica de novo. Y lo mismo, va dirigido a mutaciones bialélicas BRCA2 y también, como decíamos, tasas de respuesta casi de un 40%. O sea que más o menos podemos decir que las tasas de respuesta de todos los inhibidores del PAR están entre el 40 y el 60%. Mayoritariamente el beneficio es en BRCA2 y en ATM. Y bueno, lo que decíamos, tiene cierta mielotoxicidad, hay que tener cuidado en su manejo. Fijaros aquí, tenemos todos los estudios que están en marcha, son casi mayoritariamente fases 3 y en breve tendremos datos ya seguro de nuevas moléculas aparte del olaparib. Si vamos a la vía de PI3K AKT, es otra vía claramente implicada en la resistencia a los nuevos antiandrógenos, o sea que modifica de alguna manera la vía del receptor androgénico y se ha visto que tiene un mecanismo dual de inhibición y de sinergia con la abiraterona. ¿Vale? Esto se demostró a través de un estudio inicial, fase 2, en el cual la combinación de abiraterona más el ipatasertib, que es el inhibidor AKT, como vemos aquí, había demostrado un beneficio en términos de supervivencia libre de progresión radiológica, y esto dio pie a un fase 3. Se acaba de presentar en el último Congreso Europeo, el Lipatencia al 150, que como vemos aquí, perdón, es un fase 3 comparativo frente a placebo abiraterona en primera línea
de cáncer de próstata resistente a castración, y obviamente se medía la pérdida de EpiTen, la pérdida de la proteína, que es la que de alguna manera nos da luz a saber si los pacientes tienen mutaciones en el gen de PI3K AKT. Entonces, los pacientes se randomizaron 1 a 1. Este estudio demuestra un beneficio en supervivencia libre de progresión radiológica. Fijaros, un hazard ratio 0,77, ¿vale?, a favor de la combinación con esta nueva molécula en aquellos pacientes que tienen pérdida de EpiTen, ¿vale? Vemos como la tasa de respuestas aumenta. Fijaros, con abiraterona solo es un 40%, sin embargo el combo es 61%, ¿vale? Y lo mismo en intención de tratar. Las tasas de respuesta por PSA, las diferencias no son tan significativas, pero sí las radiológicas, ¿vale? Y cuando miramos específicamente la mutación y no la pérdida de la proteína, parece que también las curvas se diferencian a favor de la combinación, ¿vale? Está pendiente comunicar los datos de supervivencia global. Y lo último, obviamente, son fármacos, como decíamos, que tienen un perfil de toxicidad, tienen rash maculopapular, tienen diarrea, tienen hiperglucemias, entre un 10 y un 15%, son todas grados 2, es verdad que en un grado 3, 4 relevante. La conclusión en esa presentación fue que, bueno, es el primer fármaco en otra vía diferente, que en este caso es la de PI3K-AKT, la que nos da luz otra vez a medicina de precisión. Si nos metemos en lo que decíamos, en el microambiente y la plasticidad del linaje, pues bueno, aquí sobre todo la terapia epigenética parece que nos va a dar algo más de luz, y obviamente probablemente los fármacos dirigidos a este cambio que observamos, sobre todo la transformación neuroendocrina de aquellos pacientes que tras una mutación, perdón, un tratamiento potente antiandrogénico, empiezan a cambiar por esa heterogeneidad que decíamos, a células neuroendocrinas que ya son resistentes a la vía androgénica y en la que tenemos que usar otros fármacos, como por ejemplo la quimioterapia, ¿vale? Fijaros, entendemos que el cabazitaxel, que es un taxano de nueva generación, en el estudio CART, que se comparó frente a AVI o a ENSA en pacientes que habían progresado previamente a una primera línea hormonal, demuestra cómo que la segunda línea hormonal en este escenario probablemente no tenga el efecto esperado por ese mecanismo de transformación a célula neuroendocrina. Así que el cabazitaxel en este estudio demuestra beneficio en supervivencia global, y se entiende que hoy día es la elección en una secuencia terapéutica tras fallo a una primera línea hormonal y al docetaxel. ¿Hay moléculas nuevas en desarrollo? Sí, fijaros, este es un nuevo taxano, es un inhibidor más potente, aparte de la beta-tubulina clásica del taxano, inhibe también la alfa-tubulina, es de administración oral, ¿vale? Y los primeros estudios demuestran una clara disminución en respuestas por PSA y también respuestas objetivas. Fijaros cómo hay aquí una reducción tumoral, y esto ha dado pie, bueno, tiene su perfil de toxicidad obviamente, fundamentalmente diarrea, fatiga, náuseas y vómito, y dado pie a un fase 2 que se presentará en ASCO en un par de meses, y a un fase 3 que va a empezar su andadura probablemente en 1 o 2 meses, comparando este fármaco frente a una terapia hormonal, ¿vale? Y lo que decíamos, pues la inmunoterapia, ¿no? Los nuevos inhibidores de checkpoint que ya han dado luz en otros escenarios, en cáncer de pulmón, en cáncer de vejiga. En cáncer de próstata no estaba tan claro, porque es un tumor que no acumula muchas mutaciones y no genera un microambiente con, obviamente, mucho perfil mutacional, que sabemos que transforma a estos tumores en tumores calientes, más sensibles a los inhibidores del checkpoint. Sin embargo, bueno, hay datos que se fueron comunicando, probablemente los más relevantes son la combinación de Pembro y ENSA en el estudio fase 2 de diferentes cortes, en las que vemos que hay tasas de respuesta, ¿vale? En pacientes previamente tratados, casi de un 20%, y fijaros, la supervivencia
libre de presión radiológica de 6 meses y la global casi de 20 meses, o sea que es realmente muy alta, ¿vale? O sea que pareciera que, bueno, estos tumores, aunque no tienen muchas mutaciones, esos cambios que se generan tras la resistencia a los fármacos antiandrogénicos favorecería que hubiese nuevas mutaciones y el tumor se transformara de frío en caliente, como decimos en nuestra jerga más clínica, ¿no? Lo mismo pasa en otro estudio asociado a docetaxel, donde volvemos a ver mediana de supervivencia global de 20 meses. O sea que el pembrolizumab, que es en este caso el anti-PD-1, combinado con docetaxel o con enzalutamida, parece tener algún escenario en cáncer de próstata, ¿vale? Hay otros estudios en marcha, incluso fases 3, que no vamos a entrar aquí en detalle porque si no sería muy larga la charla al respecto. Hay inhibidores de moléculas, perdón, inhibidoras o reguladores epigenéticas, ¿vale? De STH2, que sabemos que es un regulador epigenético del receptor androgénico, ¿vale? Este es un estudio que va a empezar en breve, de combinación con abiraterona en pacientes en primera línea de cáncer de próstata. Es un fase 2 pequeño, perdón, con enzalutamida, frente a enzalutamida, fase 2 pequeño que vamos a iniciar en breve. Y ya por último, para cerrar, lo que decíamos, ¿no? El PSMA, que esto ha dado mucha luz en los últimos 2 o 3 años, es un antígeno de membrana específico de la célula prostática, ¿vale? Esto hay un gran desarrollo detrás. Como veis aquí, la gente del Weill Corner es la que ha hecho mayor desarrollo, ¿vale? Scott Takawa fue el que inicialmente lo patentó incluso. Y bueno, nos ha permitido utilizar esta molécula en el diagnóstico, en la imagen diagnóstica para diagnóstico, para aumentar nuestro diagnóstico de la enfermedad metastásica. Y cuando la asociamos a una molécula, a un radionúclido como es el lutecio, nos encontramos que tenía un efecto antitumoral. O sea que aquellas moléculas que expresan PSMA, que las identificamos con un mecanismo diagnóstico como es el galio PSMA, serían tumores más sensibles a esta molécula anclada aquí, que es el lutecio, y el cual, sabéis que hace no muy pocos meses se presentó en ASCO un estudio del lutecio PSMA, el estudio TERAP, que es de un grupo australiano, que comparaba este fármaco frente a cabazitaxel en pacientes previamente tratados por hormonas o con docetaxel. Este estudio mostraba una tasa de respuesta realmente importante, un 30%, respuestas bioquímicas también importantes. Vale, fijaros aquí el comparativo con el cabazitaxel. Pero bueno, yo creo que el dato más importante, obviamente, tiene un perfil de toxicidad mielotóxico que hay que tener cuidado. Probablemente el más importante es esta comunicación, que es el Vision, que era el estudio fase 3 de registro, que compara lutecio frente a la mejor terapia estándar, sea cabazitaxel u hormonas, que tiene ya un anuncio de prensa, que es un estudio positivo de supervivencia global, y se va a presentar en el próximo Congreso Americano de Oncología, con lo cual seguro que recibirá una aprobación en breve para su uso en práctica clínica. Hay nuevas moléculas en desarrollo, no vamos a entrar en detalle de todo ello, pero yo creo que esta es una, parece un poco raro, pero es la pizarra que utilizamos nosotros de todos los ensayos clínicos que tenemos abiertos en nuestra consulta, y en el que, como veréis, identificamos los ensayos clínicos desde la enfermedad metastásica más temprana a la más avanzada, y probablemente esta es, creo que, el objetivo que debemos tener en nuestras consultas y en nuestros grupos de trabajo, ¿no? Es intentar participar del mayor número de ensayos, ofrecer la mayor posibilidad a nuestros pacientes de participar de estos estudios que sabemos que claramente les ofrecen seguro beneficios en supervivencia global. Nada más. Muchas gracias. Bueno, qué lujo para nosotros escuchar hablar
de primera mano, creo que esa última diapositiva de tu pizarra nos muestra cómo hay un mundo después de las hormonas, un mundo nuevo, Sí. Y quizá la gente que está escuchando puede pensar que esta charla es muy oncológica para los urólogos, y lo es, pero Seguro, yo quiero sí. decir que el mensaje para mí tiene que ser que los urólogos tenemos que decidir a dónde nos vamos a situar en los grupos de trabajo. Nosotros nos vamos a situar como la mano ejecutora quirúrgica del bisturí, o nosotros nos vamos a situar como un integrante más cuya tarea al final termina siendo operar, pero que tiene la posibilidad y el conocimiento para intercambiar con sus pares opiniones sobre, en este caso, cuál sería el mejor tratamiento para mi paciente concreto. Y al resumen de eso yo quiero decir que, ¿qué hacíamos antes nosotros con el cáncer de próstata, sobre todo el cáncer de próstata metastásico? Le dábamos hormona. Y cuando fallaba y subí, ¿qué le hacíamos? Más hormona. Y eso era producto de la ignorancia. Entonces eso no es criticable. Hace 20 años no es criticable, porque no se sabía. No. Hoy día yo creo que sí es criticable. Porque yo hoy, cuando falla la hormona, tengo mejores hormonas, más precoces, y cuando falla todo esto, tengo un abanico de moléculas que no van por las hormonas, que a veces no van por el receptor ni siquiera androgénico, que como tú decías, pueden ir por la modificación del ambiente tumoral, pueden ir por la pérdida de algunos genes que no están necesariamente implicados en el receptor, y entonces ya no hay argumento para no manejar estas cosas. Y el otro concepto por el que yo creo que los urólogos tenemos que manejar esto es porque todavía, sobre todo en Latinoamérica, muchísimos de estos enfermos no entran de entrada a grupos multidisciplinarios, no van directamente a una unidad que desde el PSA elevado lo ve un equipo multidisciplinario. Muchísimos enfermos con el PSA elevado, el diagnóstico, la biopsia, la estadificación, entran a manos del urólogo, de su urólogo que hay en su lugar. Entonces, estamos viendo que todo esto que empezó en el cáncer de próstata resistente, metastásico, lleno de metástasis, resistente a todo, después se colocó en el cáncer de próstata resistente a la castración, apenas metastásico o oligo, después fue al hormono sensible, e incluso nos va a servir en el cáncer de próstata localizado, porque si bien falta todavía, nosotros sabemos que los pacientes jóvenes BRCA mutados quizá no sean para vigilancia activa los mejores candidatos, quizá no lo sean para una radioterapia, y esto cada vez se posiciona. Entonces, si yo no empiezo a cultivar en las nuevas generaciones o en las generaciones que están una mentalidad diferente de ver esto en el consultorio, creo que esto avanza tan rápidamente que si nosotros no nos ponemos tempranamente esto, se nos pasa la vida. Cuando queremos hacerlo, no lo agarramos más a este tren. El tren de Sade, de su animación horrible que pasa, bueno, este tren está pasando muy rápidamente y tenemos que decidir si nos subimos o no. Por eso me encanta que los oncólogos estén acá, y me encanta que gente que no sea urólogos y que no tengan solo el bisturí en su herramienta, sean los que nos estén hablando. Así que yo dejaría abierto, no sé cómo estás de tiempo vos, Daniel. Me queda justo a las 4 mías, o sea, 8 minutos para conectarme a otra cosa. O sea que, perfecto, entonces alguna tenemos pregunta 8 encantado. minutos para alguien que quiera hacerle una pregunta a Daniel. Levin, una pregunta para Daniel. Sí. Doctor Cardoso, acá de Montevideo, urólogo. Sí. ¿Cómo maneja usted en su día a día, en su consultorio, la estadificación de estos pacientes? Si sigue con centellograma y tomografía o si por el contrario utiliza el PET, y con qué marcador si lo usa. Sí, esto es un debate, has hecho la pregunta que no debías. Es un debate largo. Pero bueno, intentamos simplificarlo.
Toda la información que está llegando de los estudios de registro de cada una de las moléculas que utilizamos en nuestra práctica clínica está basada en las pruebas clásicas, ¿no? De TAC y gamografía ósea. Con lo cual, si tú me dices, oye, necesitas hacer un PET-PSMA a un paciente para identificar si tiene metástasis porque la sospechas o porque, no sé, resulta que es un paciente con un Gleason 10 y no un PSA diagnóstico por encima de 20 y dice, hombre, esto huele a que va a tener metástasis y las pruebas no me lo dejan ver. No tengo claro que sea una indicación para hacer un estudio de extensión diagnóstica con PET. En este caso PET-PSMA, fluxicoína, lo que queráis usar, ¿no? Incluso si miras la aprobación que ha hecho la FDA al respecto de estas moléculas diagnósticas, deja un poco ahí entrever de que la utilices para el diagnóstico de aquellos pacientes que vas a hacer una terapia local, radical, ¿vale? No para la enfermedad metastásica. ¿Qué pasa? Que, bueno, pues hay grises en el medio que son difíciles de definir, ¿no? Con lo cual, bueno, pues tienes que recurrir a ello. Yo no lo haría de práctica habitual, a eso es lo que voy. Lo utilizaría como una herramienta extra que te permita ayudarte a identificar mejor, no sé, alta baja versus baja carga en un hormonosensible o enfermedad metastásica en un sitio que sospechas pero que no lo tienes claro. Pero poco más. Yo creo que no mucho más. No tengo claro todavía que esto, lo que estamos viendo con las nuevas imágenes radiológicas, sea realmente lo que estamos tratando después de nuestra práctica clínica con las nuevas moléculas que tenemos a mano. Gracias. Muy bien. Si alguien tiene alguna pregunta, lo podemos tener por 3 minutitos más a Daniel. Sí, perfecto. ¿Puedo hacer una pregunta rápida? Sí. ¿Cómo no, Florencia? Adelante. Encantada, un gusto. Muchas gracias por la presentación. Mi pregunta puntual es, en un paciente metastásico resistente a la castración, ¿cuándo empieza la cascada de estudios moleculares para saber cuál es el motivo de esa resistencia, para saber cómo podemos seguir? ¿Cuál es el estudio que viene primero? ¿Cómo es el algoritmo luego de la resistencia? Ya. Bueno, no hay algoritmo para ello, ¿no? Si te miras las guías, no hay ninguna guía que te haga una recomendación clara de cuándo empezar a hacer una prueba, de alguna manera, ¿no? Una secuenciación genómica para ver alteraciones en estos pacientes. Solo hay una recomendación, si te miras la NCCN, por ejemplo, ¿no? Para aquellos pacientes en los que sospechas que por tener herencia o riesgo heredofamiliar, estás obligado a hacerle, ¿no? Un BRCA o secuenciarle para ver que no tenga una alteración de la línea germinal. Porque sí que esos pacientes, bueno, tienen un riesgo añadido de tener más tumores que no sea solamente el cáncer de próstata y se lo tienes que contar al paciente. Pero para el área terapéutica, hoy día solamente estarías habilitado para hacer una determinación en aquellos pacientes que han fallado a una línea previa de hormona o de quimio en el escenario del estudio Profound, ¿vale? Para usar el olaparib. Antes, ¿lo puedes hacer? Sí. ¿Tiene sentido? No mucho. ¿Te gustaría tenerlo? Obviamente. ¿Nosotros qué hacemos? Sí que lo hacemos más tempranamente. ¿Por qué? Porque tenemos una plataforma que nos facilita el poder secuenciar a estos pacientes y preferimos hacerlo más tempranamente que más tardíamente. ¿Por qué? ¿Nos va a cambiar la terapia? No. Ojo, ojalá me la cambiara. No me va a cambiar la secuencia terapéutica. Pero sí que me da una idea de qué perfil de paciente estoy empezando a tratar. Que esto creo que es lo que poco a poco tendremos que incorporar a nuestras consultas. A decir, oye, este es un paciente que tiene una pérdida de epitelio basal
pues seguro que si le empezamos con hormona, en breve va a recaer, es resistente, ¿no? Tendrá una mutación de la vía PI3K-AKT, o sea que seguro que si nos llega el ipatasertib, tendremos que tenerlo ¿no? apuntado para empezarle una terapia dirigida a este paciente. ¿Vale? Pero fuera de eso, yo no iniciaría una secuenciación genómica en un paciente de forma habitual. Muchas gracias, Daniel. Bueno, creo que cierro un poco con esta pregunta de Florencia. Tú no la conoces, Florencia es una ex residente que está dando las pruebas ahora para ser uróloga. Tiene un plus enorme y es que es genetista. Entonces, maneja no solo el bisturí, sino que maneja este tipo de cosas. Pero bueno, me quedo con ese genético. Exactamente. Entonces me quedo con ese mensaje que tú decías de que quizá tengamos que acostumbrarnos no solo a pedir las cosas porque me van a cambiar la terapéutica, sino que a veces también las tengo que pedir para asesoramiento, para prever cuál es el horizonte y para que las expectativas del paciente frente a ese tratamiento no sean expectativas desmedidas, muy frustrantes, sino que él ya vaya armando su cabeza pensando: esto me va a durar muchos años, esto me va a durar algunos meses, y ya sé que en algunos meses me voy a otra cosa. Ser positivo en ese sentido, pero me parece que no es poco manejar el consultorio así. Daniel, te liberamos, estás para conectarte, así que bueno, hasta el próximo vino, que trataremos de que sea personal. A ver si eso, que sea físico y bueno, nada. Siento la charla un poco densa, pero bueno, es lo que toca hoy día. Yo creo que en pocos años esto se va seguro a facilitar mucho y estoy seguro que todos estaremos alineados para empezar a tratar a nuestros pacientes más fácilmente. Bueno, muchas gracias a todos por escucharme y gracias, Levin, por la invitación. Es un placer estar con vosotros. ¿Vale? Un abrazo, Daniel. Nos vemos. Un abrazo a todos. Bueno, adiós, adiós. A todos los demás colegas que han estado hoy de Uruguay y de otros lugares y a las distintas especialidades. Nos vemos el mes que viene, primer jueves del mes, como siempre, en la mañana. Esta vez seremos un poco más quirúrgico y tendremos al doctor Rosanek invitado para hablar del cáncer de próstata, cáncer de riñón avanzado u oligometastásico, cuál es el rol del bisturí en este escenario hoy en día. Así que bueno, un saludo a todos, seguimos en contacto.